nacional que nos permite captar esta visión de grupos de amistad hogareños. Gracias al Señor. Y siempre necesitamos motivación. Siempre necesitamos una palabra fresca, necesitamos quizás una palabra que nos ayude a ajustar un poco la manera en la que estamos trabajando, a que nos inspire y nos desafíe. Y en esta ocasión vamos a escuchar palabra del Señor, palabra de Dios. De parte del pastor Daniel Baldi, nos va a traer una palabra con respecto a los grupos de amistad que nos va a desafiar y nos va a abrir también nuestro entendimiento, nos va a ayudar a comprender mejor el sistema y la forma de trabajo en los grupos de amistad. Gracias a Dios. Personalmente, un amigo, pastor Daniel, ha estado en San Juan en varias ocasiones enseñando sobre grupos de amistad y ha sido una bendición para nuestra iglesia aquí en San Juan. Parte del crecimiento también aquí en esta provincia. Y también en muchos otros lados. No solamente ha estado enseñando en algunas iglesias en nuestro país, sino también fuera del país, en diferentes lugares, llevando estas enseñanzas sobre grupos de amistad. Y en esta ocasión lo tenemos aquí con nosotros en esta conferencia. Nos va a compartir la palabra de Dios. Pastor Daniel, comparta con nosotros la palabra en esta noche. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Estamos aquí en esta conferencia de siembra y cosecha, conferencia de la Iglesia Pentecostal Unida de Argentina para grupos pequeños a nivel virtual. Y bueno, aquí estamos en esta noche y queremos dar gracias a la Comisión Directiva Nacional y al pastor Víctor Vega, que ha sido el organizador de esta conferencia. Quiero saludarlos a todos en el amor del Señor, y especialmente al pastor Damián Arañaga, que es el director nacional de los grupos pequeños, por esta oportunidad, y a nuestro presidente, el pastor Jorge Urueta, por esta oportunidad que nos da de poder hablar en esta noche y honrarlos con esta palabra. Quiero llevarlos en un viaje que comenzó allí en Jerusalén, y quiero hablar sobre ciertas cosas que fueron rotas en la mente de hombres y mujeres que tuvieron que quitar paradigmas para llevar la iglesia a lo que la iglesia del Nuevo Testamento alcanzó, la apostólica iglesia o la iglesia apostólica. Y quiero ir a la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 43. Dice de esta manera, dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Lo vuelvo a leer. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Quiero hablarles la casa de Simón el curtidor. Un lugar donde los paradigmas, la mente de Pedro, la visión fue cambiada y fue puesta una visión más clara, una estrategia y un sentir y un cumplimiento a lo que Jesús ya venía haciendo. Hacemos una oración para que Dios pueda hablarnos y podamos conocer un poquito la casa de Simón el curtidor. Padre Celestial, Rey de la Gloria, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Que tu palabra pueda hablarnos en esta tarde. Que hoy, en este día, Señor, en esta conferencia virtual, se puedan romper paradigmas, Señor, y venga una visión clara sobre una estrategia de crecimiento para la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI. Y que en el nombre poderoso de Jesucristo, la iglesia reciba, Señor, la visión de grupos pequeños y pueda entrar en los ministerios, en la mente de los corazones de los pastores, líderes, maestros, para que, Señor, esta herramienta, aleluya, pueda operar como operó en la iglesia primitiva. Gracias, Señor. Unge mis labios para hablar como una pluma de escribiente pueda operar y pueda escribir en los corazones y en las mentes. Hay una conexión de fe en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero llevarlos a un contexto donde venimos encontrando con que algunos judíos, cuando entraban a sus casas o venían de la calle o venían de hacer cualquier trabajo, algunos de ellos, una de las oraciones religiosas o de las frases que tenían
en aquel entonces era gracias porque nuestro Dios es uno, gracias porque Dios está con nosotros, nos acompaña a su cuidado, y gracias porque no soy mujer. Era una de las oraciones que los judíos hacían en el tiempo de Cristo. Y era porque había mucha desigualdad y mucha diferencia, no solo a género, sino también a las personas, a las razas. Pero Jesús dio una promesa donde dijo: en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si miramos cuando la mujer del flujo de sangre toca a Jesús, Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Él sabía quién lo había tocado, pero él quería que la mujer se declarara, y la mujer se declaró con temor porque hizo lo que le estaba prohibido, que era tocar a un maestro, a un rabino, especialmente con lo que ella sufría, que era flujo de sangre. Pero Jesús le dijo: ve en paz, has sido sanada, hija, tu fe te ha salvado. Y se fue la mujer sana de aquel azote, de aquella enfermedad. Y Jesús ya venía rompiendo estos paradigmas. Saliendo del templo, Jesús, al salir del templo, había sanado a un hombre, había ministrado liberación, había logrado librar a un hombre de su tormento. Y cuando sale de ahí, se van para la casa de Simón Pedro. Y yéndose a la casa de Simón Pedro, encuentran a la suegra de Pedro, enferma de fiebre, enferma con algún tipo de malestar. Y al orar o al tocar la mujer quedó sana de esa enfermedad. Y cuando ella quedó sana de esa enfermedad, se levantó y sirvió al maestro. Y Jesús ahí demostró que él podía sanar y libertar en el templo a un hombre, y igualó el milagro también en la casa de Pedro, pero a una mujer. Ahí vemos un principio de Jesús de igualdad de género, de igualdad en cuanto a los milagros. No importaba para él si eran varones o mujeres, para él había una igualdad. Así que él ya venía con ese concepto y ese pensamiento y esa idea divina de poner en los corazones de los hombres la igualdad de razas y la igualdad de derechos y la igualdad también de obligaciones. Y la igualdad de género no es algo nuevo, la igualdad de género ya Jesús la comenzó a ejercer. Entonces encontramos en el contexto del capítulo 9 del libro de los Hechos que Pedro va a Lida, y yendo a Lida, una ciudad de aquella tierra, dice que sanó a Eneas. Y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y nos cuenta el capítulo 9, versículo 32, que sana a Eneas. Pero los de Jope se enteraron, los cristianos de Jope, que Pedro estaba en Lida. Lida estaba a 17 kilómetros aproximadamente de Jope. Y entonces mandan a llamar a Pedro. Y Pedro viene a Jope, donde en Jope le sería dada una visión renovada al apóstol Pedro. Y se verían grandes milagros y sucesos. Uno de los sucesos es la sanidad de Dorcas. Cuando Pedro llega a donde estaba Tabita, donde estaba Dorcas, era una mujer que hacía trabajo social, una mujer que sanaba, que hacía ropa para los necesitados o desamparados. Y cuando ella estaba en su ministerio de ayuda social, cuando ella estaba ayudando, ella parte. Así que entonces los hermanos tuvieron fe, mandaron a buscar a Pedro, y Pedro ora, y esta mujer Dorcas vuelve a la vida otra vez. Así como sanó en Lida, ahora produce resurrección a una mujer en Jope. Pero aquí encontramos algo muy interesante. Tremendo milagro hizo de resurrección en la casa de Dorcas. Pero teniendo un tremendo milagro de resurrección, no se queda a morar en la casa de Tabita, en la casa de Dorcas. No se queda a morar en su casa. ¿Por qué no se queda a morar en su casa? No sabemos. Posiblemente guiado por el Espíritu. Posiblemente por no estar en un lugar donde había mujer. Posiblemente porque necesitaba un tiempo de soledad o una visión de Dios que lo estaba llamando. Terminó en la casa
de un cierto Simón, curtidor de cuero. Cuando hablamos de la casa de Simón, y aquí yo tengo un dibujo de una imagen de la casa de Simón el curtidor en lo que es hoy la ciudad de Tel Aviv. Ahí está la casa de Simón el curtidor en Tel Aviv, que es Jope. Y entonces, hoy es un lugar turístico, pero en aquel entonces, aquella casa junto al mar, aquella casa de curtidor, el curtidor necesitaba mucha agua, así que tenía su casa junto al mar. En los tiempos bíblicos, el curtidor tenía que estar, si es posible, fuera de la ciudad o fuera del campamento de Israel, ya que los animales muertos, según la ley de Moisés, eran algo inmundo, y ceremonialmente, religiosamente hablando, eran inmundos, y no se podían tocar los cuerpos de los animales muertos. Y justamente uno de los oficios menos valorados entre los judíos era el ser un curtidor de cueros. ¿Por qué? Porque trataban con sangre, con pelo de animales muertos, con huesos. Así que entonces era un lugar para un judío ceremonial, un lugar abominable. Era un lugar inmundo ceremonialmente. Incluso era tan desapreciado este oficio por, podríamos decir, la gente religiosa, que era considerado como uno que levantaba excrementos por la calle. Entonces era realmente desagradable. Ahora, Pedro fue a morar a la casa de este hombre. Y todos sabemos que Pedro era alguien formado bajo la ley, bajo las creencias de la ley. Así que entonces Pedro va a morar a la casa de Simón el curtidor. Y allí en la casa de Simón, y es donde quiero introducirlo a todos los pastores, amigos y líderes, quiero tomarlos de la mano y que caminen conmigo y entremos juntos a la casa de Simón el curtidor. Abriendo la puerta, lo primero que vamos a encontrar, mayormente un curtidor tenía de 1 a 2 habitaciones que las usaba para su trabajo. La cal era indispensable para poder aflojar con el agua y la cal los cabellos, el pelo de los animales, para que el cuero quedara libre. Después se usaba tratamiento de algunas plantas que soltaban ácidos para poder, con ese jugo de esa planta, poder tratar el cuero para que el cuero fuera posible después poder trabajarlo. Así que había sangre, moscas, olor de animales muertos, huesos, restos de animales, y el cuero que producía, la curtiembre producía ese mal olor. Pero Pedro ahí estaba. Y dice, y morando por muchos días. Hubo que tratar por muchos días en la casa de Simón con el corazón de Pedro. Y estando ahí, Pedro se familiarizó con los huesos de los animales muertos. Estando ahí, se familiarizó con el cuero y cómo se lo procesaba, y con cal se lo limpiaba para que el cabello se saliera. Era tal vez normal, se le hizo después de varios días una costumbre ya estar cerca de ciertas cosas, el aroma de los animales, y ver a Simón, al que lo había invitado a su casa, verlo cómo trabajaba el cuero. Posiblemente Pedro en tal horario oraba y bajaba a poder ver el taller o estas 2 habitaciones que Simón el curtidor tenía. Posiblemente lo acompañó al mar a lavar los cueros y estar ahí cerca de él. Pero dice la Biblia, y quedándose muchos días. Yo me preguntaba, ¿y por qué se quedó tanto tiempo en un lugar que iba a ser ceremonialmente inmundo? ¿Por qué? Porque era ahí donde Dios tenía un propósito. Era ahí donde Dios tenía una visión renovada para Pedro. Así que con ese contexto entramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde un gentil, un hombre temeroso de Dios, él comienza a tener un trato con la oración, con la intimidad con Dios. Dice que había en Cesarea, capítulo 10 del libro de los Hechos, todos lo conocemos. Dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas y el pueblo y oraba a Dios siempre. Y dice que este hombre vio una visión. Cornelio vio una visión de ángeles que le dijo: ve y a venir a un hombre. En el versículo 5 dice: envió pues ahora a hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, aquí vemos ya que el Señor comienza a tratar con la visión. Hasta ese momento el judaísmo había alcanzado el evangelio a los judíos samaritanos, pero no a los incircuncisos gentiles. Y justamente fue ahí que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, versículo 9, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. Note, la visión es una visión de cielo abierto. Una visión que no tiene límite de crecimiento. Una visión de cielo abierto. Ojalá, pastor, amigo, usted pueda ver los cielos abiertos. Vio los cielos abiertos y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz hacia Pedro, que le dijo de esta manera, dijo a la voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La voz le dijo a Pedro: Pedro, no llames común o inmundo por 3 veces lo que yo he limpiado. Fue ahí cuando a Pedro se le rompe en la casa de Simón ese paradigma, esa idea de realmente de cerrarse a que solamente eran ellos los judíos. Es ahí donde se abre el corazón de Pedro a través de la experiencia de ver el proceso del animal muerto y el proceso del animal sucio y del proceso del animal inmundo, que entonces él empieza a ver cómo el curtidor trabajaba el animal y el animal era limpiado. El contexto, lo que quiere decir aquí era que Jesús iba a ser ese curtidor que iba a limpiar. Y dijo: no llames inmundo o común lo que yo voy a limpiar, lo que yo estoy tratando, lo que yo voy a ir tratando, Pedro. Tú no sabes los propósitos que hay, lo que yo puedo tratar. Y es ahí donde la mente de Pedro, la visión de Pedro fue cambiada a de que Dios iba a hacer algo con los gentiles y que tenía que él cambiar, que este era un evangelio igualitario para todos, un evangelio de oportunidad para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fue ahí donde vino la visión de que solamente no debía quedarse con los judíos samaritanos, sino que ahora se abría la puerta para todos los gentiles. Era momento de usar esa llave, pero no podía Pedro usar la llave hacia los gentiles si no entraba a la casa de Simón el curtidor, donde se habituó a tratar con los animales muertos, se habituó a tratar con la sangre, se habituó a tratar con los cabellos, con los huesos, con el olor y con las costumbres y con lo que ese animal representaba. Y yo le digo, al pueblo gentil o las naciones gentiles
en el tiempo bíblico venían de un paganismo atroz, venían de costumbres paganas, venían de pecados tremendos, venían de costumbres helenistas, venían de costumbres de los pueblos griegos, de los pueblos babilónicos, de los pueblos egipcios, costumbres como las que hoy nosotros enfrentamos. Y cuando la persona llega a la iglesia, no vemos un líder en la persona, vemos una persona que todavía no se convirtió, vemos una persona que es un cuerpo muerto, vemos una persona que le falta realmente entregarse al Señor. Pero el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, habitúate, acostúmbrate de no llamar común inmundo lo que yo voy a limpiar. Si el Señor va a limpiar algo es porque lo va a usar. Si Él limpia algo es porque lo va a usar. Si Él redime algo es porque lo va a usar. Si Él limpia una vida es porque lo va a usar. Porque va a hacer odres nuevos. Porque algo va a hacer con ese cuero. Algo va a hacer con esa vida. Y Pedro tuvo que entender, estando cerca de Simón el curtidor, su mente empezó a darse cuenta que de algo sucio podía salir un buen odre de cuero, podía salir herramientas, podía salir muchas utilidades, pero él tenía que aprender a entender. Note, el arca del pacto se tomaba de cueros de animales teñidos en rojo. Tenía que entender que el Señor quería usar esos cueros sucios, que quería usar esos cuerpos de animales que no parecían nada, que no tenían valor. Y Pedro tuvo que entender que el Señor le da valor a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los hijos, a los jóvenes, y que le da un valor y que introduce un crecimiento para todos. No es el crecimiento para algunos, es para todos. Porque Dios, hay una verdad bíblica, Dios no hace acepción de personas. Así que Pedro, estando con Simón el curtidor, fue ahí donde su corazón comenzó a darse cuenta de que venía una visión mucho más grande. No era solamente los judíos, no era solamente los samaritanos, sino que era para todo aquel que cree. Es ahí donde el ángel le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro se negó 3 veces. Y la voz celestial, la visión celestial dijo: no llames común o inmundo. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes nos estamos negando a capacitar, a preparar a esas personas que vienen del mundo y los sentamos en una banca, en una iglesia, y los dejamos ahí sentado por meses, por años, y los creemos como esos animales muertos, como esos cueros que largan olor, porque tal vez todavía tienen que cambiar, dejar vicios, dejar cosas. Pero el Señor dijo a Pedro: Pedro, yo quiero usar estas cosas, no las llaves comunes y inmundas, estas personas, estos seres, yo voy a hacer una obra. Así que entonces Pedro, captando la visión del Señor, dice, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo, diga conmigo perplejo, porque la visión es tan grande que te deja perplejo. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es allí, en esa casa de Simón, que los pensamientos de Pedro dejaron de ser pensamientos de enano para hacer una visión grande para toda la tierra. El hombre que caminó por las aguas, el hombre que estuvo 3 años y medio con Jesús, tuvo que agrandar la visión y entender lo que Dios quería hacer. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales procuraron por la casa de Simón, preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Mientras Pedro pensaba, dice el versículo 19, en la visión le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, versículo 20, y no dudes de ir con ellos. Pastor, la duda es lo que te está afligiendo para no implementar métodos de crecimiento, para no usar a las hermanas para que sean maestras del bien, para no usar a los jóvenes para que sean como Timoteo, como Tito,
supervisores, líderes para la obra del ministerio. Claro, porque quiere ponernos un espíritu o una mentalidad de fariseo que no, yo no toco ese cuero, yo no toco eso, pero vamos a tener que volvernos como Simón el curtidor. Vamos a tener que declararnos que vamos a tomar esos huesos muertos, ese cuero muerto, ese cuero manchado en sangre, y vamos a tener que usar la cal del evangelio, y vamos a tener que usar las herramientas que Dios nos dio y limpiar esos cueros, y limpiarlos con la palabra de verdad, y limpiarlos con la enseñanza, y limpiarlos con la doctrina, y limpiarlos con preparación de liderazgo, e introducir discipulado en sus vidas. Y cuando eso entre, aleluya, va a comenzar en la vida de la persona, aleluya, algo nuevo, aleluya, y serán realmente no solamente cosas manchadas. Si usted está viendo solamente personas manchadas, es porque le falta entrar a la casa de Simón. Vaya a la casa de Simón el curtidor, pastor, líder, y pídale: Simón, préstame tus herramientas, porque ahí me llegó un lienzo como el de Pedro, lleno de las 4 puntas, de todo tipo de ser y de todo tipo de personas, de todo tipo de costumbre, de todo tipo de hábitos. Pero préstame, Simón el curtidor, préstame tus herramientas. Voy a tomar esos cueros, voy a tomar esas vidas que no valen nada, y le voy a introducir el evangelio sanador, el evangelio de transformación, y voy a meterles, aleluya, el discipulado, y voy a darles esas clases, y voy a capacitarlos para la obra del ministerio, aleluya, para que cuando yo termine, tal vez 12 meses después, un año después, cuando yo termine con esa vida, un año después, tal vez 2 años después, no sabemos cuánto tiempo, sean realmente un cuero que cuando Satanás lo quiera prender fuego, no pueda. El buen cuero bien trabajado no prende fuego. Quiero formar líderes que Satanás no los pueda quemar, aleluya. Quiero formar hermanas que Satanás no los pueda quemar. Quiero formar varones que Satanás no los pueda quemar. ¿Sabe por qué? Porque fueron, sí, huesos muertos, sí, fueron cueros tirados ahí, eran animales muertos y contaminados y sucios y inmundos, pero usamos las herramientas que tenía allí en Jope. Y mi amigo Simón el curtidor, le pedí las herramientas, y cuando él me las prestó, usé esa cal del evangelio para limpiar esos cueros, usé esa esencia transformadora del evangelio para quitar todo mal olor, aleluya, y después llevarlos al mar. El evangelio tiene un mar, es el mar de la unción, aleluya, y en ese mar de unción podemos lavar esos cueros, aleluya, y salir purificados y limpios. Muchos no tienen, algunos no tienen nadie porque no forman a nadie, perdónenme que se lo diga. Y necesitamos nosotros pedirle al Señor: Señor, quiero entrar a la casa de Simón, y que Simón el curtidor me enseñe a mancharme las manos con la sangre, a mancharme las manos con el olor, a mancharme las manos, salpicarme, porque tengo que hacer ese trabajo de limpieza por el poder del Espíritu Santo. Pedro mata y come, pero no, Señor, no llame Pedro como un inmundo lo que yo he limpiado. Y fueron con Pedro. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Y dice la Biblia que al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba, versículo 24, esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Versículo 27, y hablándole con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha sido mostrado en la casa de Simón el curtidor. A mí me ha sido mostrado por Dios que a ningún hombre, a ningún ser, llame común o inmundo, porque lo que Dios limpia deja de ser común y comienza a ser especial, aleluya, y cosas pueden pasar. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo he estado en ayunas, y empieza a relatar Cornelio cómo se apareció el ángel, y dice la escritura de esta manera: entonces
Pedro, versículo 34, abriendo la boca dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que no hace el Señor? Acepción de personas. Igualdad de género, igualdad de personas, sin importar raza, sin importar dónde nacieron, sin importar su trasfondo. ¿Sabe qué, hermano? No podemos nosotros decir, no, los laicos no pueden hacer nada, los que no son profesionales, los que no fueron a un instituto bíblico, los que no aprendieron esto, los que no tienen cierto tipo. No, 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 no. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar esos cueros y dedicarles un tiempo de formarlos para que puedan ser odres, para que puedan ser pieles para tapar a la desnudez de alguien. Job dijo, fui pie al cojo y ojo al ciego. Si nosotros preparamos buenos cueros en nuestras iglesias porque aprendimos el oficio, tenemos muchos predicadores pero pocos curtidores de cuero. Tenemos mucha gente que quiere púlpito pero no está haciendo el trabajo de un curtidor, de un Simón. Y Pedro, que había sido llamado a ser pescadores de hombres, se había olvidado del olor de las redes y tuvo que aprender, ir a la casa de Simón el curtidor y su corazón volver a latir otra vez y entender que el evangelio es para toda criatura y que el poder del evangelio, por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia. Ese evangelio poderoso que puede cambiar todo. Voy a repetirlo como lo siento con la unción ahora mismo. Necesitamos menos predicadores y más curtidores de cuero. Más personas que quieran el proceso de formación y discipulado y de comenzar a trabajar esos cueros. Empieza a trabajar 1, 2, 3, 4 y usted después tendrá un almacén lleno de cueros útiles, formados, preparados, capacitados, renovados, listos para multiplicar. Se dice que Pedro estaba ahí y donde está la visión de Dios, estará el Espíritu Santo. Y estando Pedro ahí, vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea. Y comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, aleluya, y comenzó Pedro a dar el mensaje. Y nosotros somos testigos de esto, dijo Pedro, y dio todo el mensaje. A este levantó y empezó a hablar del Señor. Y entonces mientras hablaba de estas cosas, Pedro, dice versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, porque hay gente que todavía sigue fiel a métodos que no funcionan, a métodos que habían sido quitados, que habían sido sacados. Había algunos que se mantenían todavía fieles a la circuncisión, métodos que ya habían sido quitados, pactos que ya se habían cumplido, cosas que habían quedado vacuas, todavía seguían siéndole fieles. Y pastor, líder, si tú eres fiel a una religión y no a una tradición y no a una relación, no te digo de cambiar la doctrina, pero te hablo de que tomes estos métodos de crecimiento, de ir en crecimiento, de grupos pequeños, de tomar y formar discípulos para la obra del ministerio. Entonces cosas pueden pasar. Y el Espíritu dice que cayó. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Se quedaron atónitos. Dígame, alguien que tiene el Evangelio, alguien que tiene el Evangelio de Jesús, ¿cómo se puede quedar atónito porque otro también está recibiendo? Lo que pasa es que se quedaban atónitos no porque recibían el Espíritu Santo como personas, sino que estaban recibiendo el Espíritu Santo según ellos, según su costumbre, según su mentalidad, sucias, indignas. Te presento la casa de Simón, donde Pedro aprendió que no llamar inmundo lo que Dios había limpiado. Deja de llamar que no son dignos, que no están capacitados, que no pueden, que no lo van a hacer.
que si le digo a las hermanas que lo hagan, no van a... No, vamos a dejar eso de lado. Y vamos a capacitarlos para la obra del ministerio. Vamos a capacitarlos para lo que Dios quiere hacer. Vamos a prepararlos y a discipularlos, tal vez por un año entero, tal vez por 8 meses, tal vez por 12 meses, tal vez por 24 meses. Pero después de 24 meses tendremos un almacén lleno, una bodega llena de cueros preparados. Porque aprendí no solo a predicar y no solo a pescar, aleluya, he aprendido a trabajar el cuero, a limpiar esos huesos muertos, a limpiar esa sangre, a limpiar ese cabello, ese pelo que largaba olor, esa mugre, a quitar todo eso. Por esa razón necesitamos nosotros en nuestra vida en este momento, ya empecé a sentir el poder de Dios, necesitamos nosotros, y ya voy a terminar, necesitamos nosotros en esta hora, que usted pueda entrar a esa casa de Cesarea, de Simón el curtidor, pastor, amigo. Usted pueda entrar a esa casa de Cesarea. Usted puede entrar a ese lugar en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y usted pueda darse cuenta de lo que Dios quiere hacer. Usted puede entrar en esta hora en el nombre de Jesucristo, en lo que el Señor puede hacer, lo que el Señor quiere hacer. Esta es la casa de Cornelio, el curtidor. Que usted pueda ponerse en las manos de Él. Mire, pastor, en el año 2009, y ya estoy terminando, en el año 2009 viajé a los Estados Unidos con una visa americana que me había sido otorgada. Y viajé con un deseo de ser el mayor ganador de almas en esta organización que yo podía llegar a ser. Era joven, pero tenía un deseo grande de parte de Dios, un deseo poderoso. Y viajando estuve en Los Ángeles, California, pero de Los Ángeles, de California, de la ciudad de ahí de San Diego, quise entrar yo directamente hacia Wichita, Kansas, a la iglesia del pastor Conwell, donde yo quería estar con el mayor ganador de almas en aquel entonces, con estudios bíblicos. Yo quería estar en la casa de él o en su iglesia, así que allí pude contactar al hermano Ezequiel Orueta, que en aquel entonces vivía ahí en Kansas. Y cuando fui me alojé con el hermano Ezequiel, el pastor Ezequiel se congregaba con su esposa en aquella iglesia y era ministro en esa iglesia. Y estuvimos con él tratando de ver al hermano Conwell, pero el hermano Conwell no pudo llegar por la nieve. Así que estuve con el hermano Forsyth, que era el copastor. Y era considerado un hombre que enseñaba miles de estudios bíblicos. Y él me preguntó, y el hermano Ezequiel tradujo, me preguntó y me dijo, ¿qué has venido a buscar? Y yo le respondí, yo quiero ser el mayor ganador de almas de nuestra organización. Y él, tomado por el Espíritu de Dios, me dijo, no te es concedido, pero voy a traer a tu iglesia al mayor ganador de almas. En aquel entonces yo pensé que era el copastor que yo tenía en la iglesia, o pensé que era mi esposa, que era buena con los estudios bíblicos, pero no era ninguno de ellos. Fue cuando oró por mí este varón que vino la visión de Simón el curtidor. Fue cuando este varón oró por mí que algo, el cielo se abrió y algo salió de mi corazón, y vino la visión de que podíamos preparar jóvenes, líderes, varones, mujeres, jovencitas, jovencitos, para la obra del ministerio. Y que ellos podrían orar por la gente, ellos podrían ministrar, y que ellos podrían tener el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros, y que ellos podrían bautizarse en el nombre de Jesucristo igual que nosotros, y que tendrían el mismo poder y el mismo resultado que nosotros. Y fue ahí cuando llegó un manual, tomo número 1 del pastor Mario Ceguera a mis manos. Y lo demás fue historia. Nuestra iglesia este año terminará en diciembre con más de 120 células. Para la gloria de Jesucristo. Este año terminaremos con más de 120 células. Solamente aquí en Lugano tenemos ahora más de 60 células funcionando. ¿Todo por qué comenzó? Porque vino una visión. Vino una visión un día
de multiplicación. Y cuando hermano Forza lloró por mí, dijo que venga sobre este varón, venga sobre su iglesia, el mayor ganador de alma. El mayor ganador de alma llegó. Y no era un hombre, no era una mujer, no era un evangelista. ¿Sabe lo que era? Era un método, era una estrategia de trabajo como la de Simón el curtidor, que tomaba el cuerpo muerto de esa cabra, de ese animal, de ese tejón, y tomando esa oveja o ese cuero, lo tomaba y lo trabajaba, le quitaba los huesos, le quitaba toda la sangre, le quitaba lo sucio, y después de haberlo trabajado estaba listo. Y el buen cuero no prende fuego. Lo voy a repetir, el buen cuero no prende fuego. Hermano, quiero preparar líderes que el diablo no pueda prenderlo a fuego, que no se quemen al otro año, sino que tengan un poder de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Discípulos. Discípulos. Por eso te animo en esta hora. Si has entrado conmigo a la casa de Simón el curtidor, te animo ahora para que digas: sí, yo puedo, mi iglesia puede formar. Podemos formar líderes, podemos darle lugar a los jovencitos, podemos darle, si tiene el Espíritu Santo igual que nosotros, puede orar por alguien, puede interceder, puede imponer la mano, puede hacer un montón de cosas, puede trabajar, puede hacer de todo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ha llegado la hora de usar a toda la iglesia para la gloria de Jesucristo. Ahí está, pastor, un montón de cuero que está en tu iglesia y los puedas usar a todos, pero vamos a tener que no solo ser pescadores de hombres, no solo ser predicadores, no solo ser... Tendremos que volvernos curtidores de cuero. Aleluya. Simón el curtidor nos pasó las herramientas. Fue en la casa de él donde Pedro entendió que había una cosmovisión de ganar a toda la humanidad y de despoblar el infierno para poblar el cielo. Fue ahí donde todo cambió. Por eso en esta hora quiero, en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya, yo siento una unción, aleluya, que está aquí, siento el poder del Espíritu Santo y quiero hacer una oración. Quiero salir un minuto de aquí, detrás del púlpito, y quiero hacer una oración para usted, pastor, líder. Quiero que me ponga, aleluya, otro tema musical aquí de cortina. Quiero hacer una oración, aleluya. Vamos a ponernos de pie los que me acompañan a esta hora. Aleluya. Quiero hacer una oración por ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Y que usted pueda, hermano, hermana, pastor, líder, en esta hora quitar ese concepto de que aquel no sirve, este no sirve, el otro no sirve. Aquel es muy joven, este es muy joven, aquel no puede. Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. David, siendo un jovencito, derribó un gigante. Nos viene mostrando la Biblia, al ser sanada las mujeres en el Nuevo Testamento, nos muestra que Jesús no hizo diferencia entre varones y mujeres, los sanó a todos por iguales. Pablo escribe y dice sobre la amada Pérsida, diaconisa de la iglesia. Entonces nos está hablando de que cuando cayó el Espíritu Santo hubo un mover de que hombres y mujeres se volvieron discípulos del Señor, una fuerza motriz, una fuerza poderosa, una fuerza temeraria que no pudo ser determinada o quietada por persecución. Los leones los comían, el imperio los perseguía, pero el evangelio seguía adelante porque había un espíritu en ellos de una visión eterna de ganar a toda la humanidad. Pastor, este es el momento para ganar a toda tu iglesia, a toda tu gente. Este es el momento para un mover poderoso de parte del Señor. Este es el momento para que algo suceda. Aleluya. Y quiero hacer esa oración aquí. Siento un poder grande. La atmósfera está cambiando aquí. La atmósfera va a cambiar en tu corazón, pastor, en tu familia, en tu iglesia. Y quiero hacer esta oración en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti ahora mismo. Padre Celestial, Rey de la Gloria, oro por todos estos líderes, pastores. Los he introducido a la casa de Simón, donde los paradigmas son cambiados.
Los he introducido a la casa de Simón, donde ese pastor no tiene por qué tener su iglesia vacía. Lo he introducido a la casa de Simón, que no tiene por qué ese pastor no tener congregación. Lo he introducido a la casa de Simón, porque no solo seremos pescadores, no solamente tendremos redes, aprenderemos a restaurar vida, aprenderemos a limpiar, aprenderemos a no llamar común o inmundo lo que el Señor limpia. Oh Dios de la gloria, Señor, si la visión de Pedro pudo ampliarse, si Pedro, su visión se amplió, Señor, también se puede ampliar mi visión. Oro por todos los pastores de la iglesia Pentecostal Vida, que venga el ministerio celular sobre ellos, que venga el ministerio de grupos pequeños como vino sobre mi vida un día, aleluya. Y el mayor ganador de almas entró a nuestra iglesia. Y fue esa estrategia de grupo, fue esa estrategia, aleluya, ese ministerio de los grupos pequeños. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, ahora mismo, Señor, quiero transmitir eso a todos estos pastores, todos estos líderes, Señor. Quiero transmitir lo que usted un día pusiste en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así como yo lo recibí, Señor, ellos también lo pueden recibir. Extiende tu mano ahora mismo. Extiende tu mano ahora mismo, Señor. En esta tarde, en este día, Señor. En este primer día de esta conferencia virtual. Oh, siembra y cosecha, Señor. Ayúdalos, Señor. Extiende tu mano. Toca sus vidas. Entra con el Espíritu Santo a sus casas, sus hogares, sus iglesias. Oh, Dios, si venga un deseo. Aleluya, se rompan los paradigmas, se rompa la idea de que la gente no sirve, que no se puede. Oh Señor, en esta hora no quiero llamar más común ni mundo a nadie, Señor. Ayúdanos, Señor, a romper eso en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor. Oh, arabasatarabacandarabacayo. Y arabasatarabacandarabacayo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oh, en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Te dejo con los que van a ministrarte la música, con el pastor Víctor. Te dejo en esta hora con todos. Que el Señor te bendiga grandemente. Y te esperamos, aleluya, mañana para que recibas